¿Acá me escuchan? Sí, señora. Ahora sí me escuchan. Bueno, buenas tardes para Sí, todos. señora. ¿Cómo están? Para dar comienzo y seguimiento a la temática de hoy, que hace parte de la Ruta de Inclusión y Ciudadanía, vamos a compartir en la tarde de hoy la charla de comunicación intercultural en la enseñanza. Está dada por la doctora Luzmeri Castellón, profesora del Departamento de Sociohumanidades del campo Bucaramanga, quien nos acompaña en esta tarde. Y agradecerle de antemano a todos por su presencia en esta temática. Pues buenas tardes, muchas gracias, profesora Lisset. Buenas tardes a todos y todas. Pues sean bienvenidos a bienvenidos y bienvenidas a una más enfocada pues a la diversidad. En esta ocasión vamos a hablar pues de la comunicación intercultural, un tema que actualmente cobra mucha importancia pues por todo el proceso que se ha venido gestando, que nos miremos diversos, ¿no? Que además de mirarnos nos comprendamos y convivamos en esa diversidad. Por lo tanto, vamos a hablar de la comunicación intercultural. Yo soy Luzmeri Castellón y pues me disculpan por no haber colocado mi nombre en la presentación, se me pasó, pero bueno, eso es lo de menos. Pues como les he venido contando, pues no me dejarán mentir, quizás todos y todas acá presentes, que en las instituciones educativas se ha visto la necesidad de contar con profesores y profesoras con una formación o conocimientos en estos temas relacionados con la interculturalidad, ¿verdad? Porque es cada vez más frecuente la asistencia pues a nuestras aulas de clase, estudiantes provenientes de diferentes culturas. Y por lo tanto las instituciones y los sistemas educativos actuales deben dar respuesta adecuada y eficiente a estas necesidades. Así como impulsar la creación de... Señora. Escucha muy distorsionado. Señora. Se le escucha muy distorsionada. ¿Me escucha? Muy distorsionada. Ay, no diga. Sí, mejor. Es que no quería usar los manos libres, pero voy a ver si se mejora. ¿Sí me escucha mejor? Mejor. ¿Me confirma? Sí, bueno, señora, se le escucha mejor. Bueno, ya entonces solucionamos este problema. Entonces es importante pues aunar esfuerzos para Se le volvió a ir otra vez el audio, formarnos, profe. no solamente. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Entrecortado, no sé cómo le escuchan en las otras partes. ¿Le escuchan bien o será acá solamente? Sí, no, yo también la escucho entrecortada. Se escucha muy mal. Se escucha muy mal. Muchas gracias. ¿Nada que mejora? Profe, se le escucha una interferencia. ¿Su merced tiene el celular de pronto también conectado? No, ya me estaba conectada, pero ya me desconecté precisamente por si se me cae la señal, entrar acá con mi celular. Pero sí se le escucha muy distorsionado, como un eco en el fondo. ¿Qué será? Porque pues ya me puse los para ver si se me escucha mejor. ¿Cómo se? Disculpen.
Este, este, Yo creo que es la conexión al que me internet que usted entonces, tiene, profe. datos, a ver si a lo mejor, ay, pero me había fallado. Siempre se da una primera vez. Voy a ver si puedo hablar por mi celular y voy proyectando acá las imágenes. Espero que no me haga interferencia. Voy a silenciar acá. ¿Me escuchan? Sí, señora. Pues vamos a ver si lo podemos hacer así. Cualquier cosita, pues, Ahora ¿sí sí me se le escuchan? escucha claro. Ay, bueno, vamos a ver si lo podemos, entonces, continuar así. Bueno, entonces, solucionando este problemita, el objetivo, pues, de la charla, ¿me escuchan? Sí, señora. No, espera, se está desconectando de acá. Se escucha perfecto, profe. Pero ahora se salió de la... Bueno, vamos a quitar esto. Listo. Comprender las características y función de una Profe, comunicación. la presentación no se te está viendo. Ahora se le salió la presentación. Ahí parece que voy a dejar de compartir porque sí estaba compartiéndola. Sí, es mi conexión a internet que me está fallando. Me saca. Me saca. Espérenme un segundo. Disculpen, voy a ver si la puedo,
Les pido disculpas por la conexión, pero vamos a mirar cómo se solucionan estos problemas técnicos para dar continuidad a la capacitación. Profesora Luz Mary. Romper en esta comunicación, ¿no?, que tenemos en este momento. Pero bueno, todos, si hemos leído nuestra Constitución de 1991, ahí se establece, la Constitución colombiana, se establece que Colombia es un Estado social y democrático de derecho, pluriétnico, multicultural. Así se expresa, se puede leer en el artículo 7º, al establecer que el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. Aunque si bien este es un avance súper importantísimo y es un reconocimiento de nuestra Constitución
a una multinacionalidad o esa multiculturalidad y pluriculturalidad, todavía nos falta avanzar un poquito más. Sin duda los tiempos cambian y las sociedades evolucionan. Por lo tanto, necesitamos comprender y aplicar estos cambios a nuestro territorio. Entonces, no solamente nos vamos a quedar en lo multicultural, en lo pluricultural, sino que tenemos que avanzar hacia esa interculturalidad que ahorita pues vamos a ver cómo se da ese proceso y por qué necesitamos llegar hacia allá. Entonces, al señalar que Colombia es multicultural, se está reconociendo y se está respetando esas múltiples culturas que habitan en nuestro territorio, ¿cierto? Pero sin mencionar cómo se relacionan. Y ahí está un punto muy importante que viene a rescatar o viene a, digamos, a aportar la interculturalidad. Ese señalarnos de cómo relacionarnos, ¿no? Por lo tanto, en el contexto de la multiculturalidad, las culturas se aprecian separadas. Entonces, este concepto de multiculturalidad se queda todavía un poco incipiente. El concepto como categoría no es un concepto dinámico, ¿no? Por lo tanto, pierde esa profundidad en la relación o en esa interrelación. Bien, pero antes de continuar, es importante que, disculpen, el ruido de arriba ahora, yo creo que eso es lo que está interfiriendo. Bueno, antes de continuar, profe, ¿no estamos viendo las diapositivas, profe? Profe Elisa. Entonces vamos a hablar de cultura. ¿Me podría pasar la siguiente, profe, por favor? Bueno, este es el video. La próxima, porque como es un PDF, no, pues no, ya no podríamos mirar ese videíto que traía. Entonces, allí en cultura. La Real Academia de la Lengua Española, la RAE, señala o define cultura como conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial en una época, grupo, social. Esta definición, pues también se queda algo corta, ¿no? Pero entonces, ¿qué nos dice la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, que define la cultura como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y efectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarca, además de las artes, y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. Pues ya acá tenemos un contexto mucho más amplio, ¿no? Que ya nos va pues mostrando ese significado de cultura donde vamos a partir. Por lo pronto, Angelo Aliteri señala que la palabra cultural significa etimológicamente cultivo. Vaya, ella entra en esta composición de palabras específicas que determinan el sentido general que se llama agricultura, ¿no? Significa cultivo del campo. De allí, de esa etimología de la palabra, fíjense cómo cultura está relacionada con ese cultivo. Pasamos del cultivo del campo al cultivo del alma del ser humano, y por eso también lo relacionamos con la educación, ¿no? Por lo tanto, atendiendo a su definición etimológica, cultura es educación, formación, desarrollo o perfeccionamiento de las facultades intelectuales y morales del ser humano, ¿no? Y digamos, y de una forma objetiva, cultura es el mundo propio del ser humano que se diferencia de ese mundo natural que existe, que existe igualmente si no existiera el ser humano, ¿no? Entonces,
siguiendo a este autor, la cultura no es solamente el proceso de la actividad humana, sino que también es el producto de dicha actividad. O sea, el conjunto de manera de pensar, de vivir, la manera en que entonces nos relacionamos con los otros, ¿no? En este concepto queda comprendido, por lo tanto, el lenguaje, la industria, el arte, la ciencia, el derecho, el gobierno, la moral, la religión, como los instrumentos materiales o artefactos en la que se materializa esas acciones donde el ser humano realiza la cultura, ¿no? Que también se convierte entonces de la inteligencia, pasa a esa realización objetiva, material, que se materializan en edificios, instrumentos y máquinas, objetos de arte. Como podemos ver, el concepto de cultura es supremamente amplio y a veces uno puede decir, bueno, todo es cultura. Tanto esa cultura que uno señala material e inmaterial, ¿no? Esta concepción pues es muy amplia que hoy comprendemos de tal forma, pero que debemos tener en cuenta y adoptar esos distintos significados dependiendo de los contextos también, ¿no? Entonces, digamos, resumiendo un poco de todo esto que se ha dicho a raíz del término cultura, entonces la cultura es educación, de formación, desarrollo, perfeccionamiento, que tiene que ver con las facultades intelectuales y morales del ser humano. Pero por el otro lado también esa inteligencia se manifiesta y se materializa. Por lo que la cultura es el proceso de la actividad humana y también es el producto de dicha actividad. Este es el punto que yo quiero que pues conservemos y tengamos allí, ¿no? Pensar esa cultura tanto como el proceso de la actividad humana, pero también el producto de dicha actividad. Profe, pasamos la otra, por favor. Entonces, en este sentido, encontramos que la cultura, podemos mirar que la cultura se manifiesta, la podemos apreciar de dos formas, la cultura material, o también se le llama patrimonio material y patrimonio inmaterial, o cultura material y cultura inmaterial. La cultura material está asociada con elementos obviamente materiales y por lo tanto está formado de elementos tangibles y concretos, por ejemplo los edificios, los monumentos. Por su parte, la cultura material o el patrimonio material se deriva de los elementos que fueron creados a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, la cultura inmaterial está asociada con los hábitos, con los comportamientos y con las costumbres de un grupo social. En particular, está relacionada con la herencia cultural y tangible. Por lo tanto, está formado por elementos abstractos. Esto es supremamente sencillo en estos términos, pero es mucho más complejo hablando, pues ya enfocándonos a una profundidad conceptual, ¿no? Entonces, pero el punto es mostrar de dónde parte la cultura, cómo se diferencia, porque allí es importante tener presente el concepto de cultura para poder comprender la multiculturalidad, porque a veces caemos en los prejuicios y juzgar a las otras comunidades por unas creencias y por unas costumbres que no coinciden con las nuestras. Entonces, si partimos del entendido de que existen
muchas culturas y que éstas se pueden manifestar de diferentes formas. Por lo pronto tenemos una visión de que pues no, la cultura en la que yo estoy inscrita o la que yo me he formado o la que yo he aprendido no es la única, ¿verdad? Y comenzamos entonces a reconocer que existen otras formas de ser, de mirar y de actuar, ¿no? Por lo tanto, entonces, partiendo de acá, entonces vamos a hablar de la multiculturalidad. ¿Me pasa la siguiente, profe, por favor? La multiculturalidad, entonces, o el multiculturalismo, es el término con el que más frecuentemente podemos confundir o se confunde la interculturalidad, ¿no? Ambos tienen concepciones relativamente iguales, ¿no? Este concepto de multiculturalidad consiste en conocer y respetar a las otras culturas. Sí, es un paso. Sí, la reconocemos, la respetamos. Nuestro territorio nacional existe en diferentes culturas, perfecto, pero no se referencia a la relación existente entre estas. Ahí estamos un poco chuecos, ¿no? Entonces, por lo general, esta multiculturalidad se refiere a la existencia de distintos grupos culturales que en la práctica social y política permanecen separados, divididos y opuestos, mientras que por el otro lado, la pluriculturalidad indica una convivencia de culturas en el mismo espacio territorial, pero sin embargo, uno la reconoce y la otra muestra esa convivencia en el mismo espacio territorial, pero no asegura una profundidad interrelación equitativa, ¿no? Entonces ya aquí vienen otros conceptos. No es lo mismo reconocer que somos multicultural, reconocer que hay una convivencia entre las culturas. Ahora falta asegurarnos que se dé una interrelación y que esa interrelación sea equitativa. Ese es el fin, ¿no? Porque la multiculturalidad es un hecho social que pone en evidencia la presencia de varias culturas en diferentes grupos étnicos en un mismo territorio. Y sin duda esto es un gran logro para los movimientos que por siglos han venido buscando que se les reconozca, que se reconozca o se haga un reconocimiento de esta multiculturalidad como un fenómeno social en el plano político, ¿no? Que se les reconozca el valor de su identidad, de sus aportes culturales, ¿verdad? Sin embargo, la forma cómo deben ser reconocidas estas identidades étnicas, pues ese es otro proceso. Y así vamos de proceso en proceso, ¿no? Y así vamos evolucionando. O sea, es que así son las sociedades, ¿no? Se van logrando cada vez unos pasos más y más. Entonces, para terminar con lo de la multiculturalidad, es definida como la presencia en un territorio de diferentes culturas que se limitan a coexistir, pero no a convivir. En este caso, no tienen por qué darse pues esta situación de intercambio. Entonces, somos una sociedad multicultural. ¿Me regala la otra diapositiva, por favor, profe? Vamos a hablar de la pluriculturalidad o el pluriculturalismo. Este concepto pluriculturalismo como multiculturalismo también se refieren a la ideología y a la política del respeto por la diversidad. Ambos sabemos que se centran pues en ese respeto hacia la diversidad cultural. A diferencia del multiculturalismo, el pluriculturalismo tiene por objeto
preservar la identidad de los grupos culturalmente diferentes, otorgándoles gran libertad en la administración de sus asuntos y tomando la forma del sistema de autonomía local conciliada con la integración nacional. Como vemos, ya aquí avanzamos un poquito más. El pluriculturalismo pues ya señala que hay que preservar la identidad de los pueblos, de las naciones que integran un territorio, que hay que darles una libertad para que ellos administren sus asuntos y que tomen las decisiones según el sistema de autonomía local con las que se manejan, ¿no? Entonces ahí vemos un avance. El pluralismo trata de unir a diferentes grupos etnoculturales en una relación de interdependencia, igualdad y respeto mutuo, a la vez que cada uno desarrolla sus propios modos de vida. Avanzamos, pero todavía están viendo las comunidades separadas, ¿no? Todavía no se da pues esa relación o esa interrelación. Así pues, la pluriculturalidad puede ser entendida como la presencia simultánea de dos o más culturas en un territorio y su posible interrelación. Eso se aprecia, pues eso lo podemos apreciar cualquiera de los que estamos acá reunidos, solo con mirar desde un enfoque pluricultural a nuestro alrededor, ¿no? Para darnos cuenta de la cantidad de manifestaciones culturales que se consideran como, o que consideramos como propias, y que tuvieron su origen en comunidades de vida que en la actualidad se les ha considerado como culturalmente diferentes. Sí, nosotros tenemos de muchísimas culturas y que hoy en día podemos tomar como propio, ¿no? Y que nos dan una identidad como colombianos, pero dentro de eso la misma, por ejemplo, la cumbia, ¿no? Hay manifestaciones allí que nosotros consideramos propias, pero pues que tienen origen en diferentes comunidades que hoy podemos decir que son diferentes. Hay que aceptar el hecho entonces que la realidad cultural es en sus orígenes y en la actualidad es pluricultural, ¿sí? Entonces en este sentido el interculturalismo, que entonces ya viene a ser como la tercera vía, es el que nos va a posibilitar ir más allá, que hace posible tras la conquista de la tolerancia y la solidaridad que se está impulsando hoy en día, buscar pues una coexistencia de las culturas, pero en un plano de la igualdad y del derecho, ¿no? No vamos a buscar otra vez, vamos a coexistir, pero tú eres o yo soy, somos iguales, pero hay unos más iguales que otros, ¿no? No, la cuestión es buscar la coexistencia de las culturas, pero en el plano de la igualdad y el derecho, que alude a la exigencia de un tratamiento igualitario entre las culturas. De esta forma, pues buscamos anular esos proyectos universalistas, uniculturales, para en su lugar, pues, proponer acuerdos colectivos, ¿no? Aceptar un conjunto, aceptar en un territorio la existencia, coexistencia de un conjunto de cultura. Por lo tanto, la finalidad del interculturalismo, profe, y me pasa la siguiente, por favor, es conseguir acuerdos asumidos por el conjunto de las culturas, ¿no? Para acuerdos compartidos, pues es necesario un lenguaje intercultural. Entonces, sí, entonces el interculturalismo nos dice, bueno, tiene que haber una coexistencia entre las culturas.
Pero entonces, ¿cómo se da esa coexistencia, esa interacción, si somos culturas diferentes, ¿no? ¿Cómo nos comprendemos? ¿Cómo hacemos para comunicarnos con otras personas que no hablan mi misma lengua, que tienen costumbres diferentes, que tienen una cosmología diferente? Entonces es ahí donde está, pues, digamos, el nudo que hay que desatar para poder continuar, ¿no? Andrés Salazar, que es un politólogo de la Universidad del Valle, él señala, hablando del multiculturalismo, y yo le agregaría también el pluriculturalismo, tienen ahora el reto de proponer un nuevo aprendizaje democrático en el que sea posible la interculturalidad. O sea, esa forma de cómo nos vamos entonces a comunicar, ¿no? Y es ahí donde surge entonces la cuestión de la comunicación intercultural. Como un proyecto social y un proyecto dirigido a la construcción de las sociedades, las relaciones y condiciones de vida nuevas y distintas, el interculturalismo nos viene a aportar, pues, en la erradicar ese carácter monocultural, hegemónico y colonial de un Estado, que pues es en los que nos hemos, digamos, nos educaron, nos hemos formado, hemos convivido, ¿no? En ese carácter, en ese carácter de mirar que existe una cultura superior a las demás, ¿no? Eso debemos erradicarlo de nuestros pensamientos, de nuestras acciones, porque son otros tiempos y tenemos la necesidad de reconocer que existen otras culturas y que estamos en un mismo plano de igualdad, ¿no? Y de derecho. Entonces, lograr erradicar ese carácter monocultural, hegemónico y un Estado colonial sería posible no solo logrando el reconocimiento unilateral de los grupos étnicos, como se aprecia en el multiculturalismo, que hay un reconocimiento unilateral de los grupos étnicos por parte del resto de la sociedad, ¿no? Sino que hay que luchar por un reconocimiento mutuo de las identidades que cohabitan en el imaginario nacional. O sea, buscar un reconocimiento mutuo. No es que yo te reconozco, pero yo soy superior a ti, ¿no? Vamos a buscar ese reconocimiento mutuo, tanto, y de ahí es que también se va a dar esa comunicación, ¿no? Si no hay un reconocimiento mutuo, si yo te reconozco y tú me reconoces, puede haber comunicación, pero si yo te reconozco, tú no me reconoces, no va a ser posible una comunicación efectiva, ¿no? O eficiente. Entonces, en este caso, la interculturalidad que tenemos aquí, Alicia Barabás señala que es posiblemente hacia finales, digamos, sí, a finales de 1980, ya cuando, o sea, se está en la plena globalización. En los años 80, pues ya la globalización pues nos ha alcanzado. Entonces, por esos años fue en el que se comienza a hablar o a utilizar, o quizás más bien a popularizar, ¿verdad?, el término intercultural e interculturalidad. Pienso que este es un término, y así pues también lo señalan muchos autores, que viene precisamente a, digamos, a combatir esa visión globalista, ¿verdad?, que si bien aporta en algunos aspectos,
pero también ha impactado de forma negativa en otros aspectos. Entonces, en ese sentido surgen estos términos de interculturalidad, intercultural e interculturalidad, para venir a decir, no, pues es que no podemos ser globales si no nos reconocemos primero que somos pluricultural, ¿no? Entonces, uno de esas acepciones literal a las que se hace referencia con el término intercultural es al contacto entre culturas diferentes. Cuando hablamos de interculturalidad, estamos haciendo énfasis en el contacto entre culturas diferentes. Esto es muy importante. Otra definición es la de la creación de un nuevo espacio intercultural, en cierta forma híbrido, ¿no? Pero bueno, sí, y es que desde los años 80 se generaron estas acepciones de la literal de la palabra, ¿no? Y otro sería la dinámica de relaciones de contacto propio del presente. Cuando hablamos del presente es mostrar que hoy necesitamos una relación de contacto, ¿sí? Sino que recordemos en el contexto de la pandemia. En este entonces el contexto de la interculturalidad tiene que ver con asimilar, este concepto de interculturalidad no es asimilar o imponer, ¿no? Como sucedió en la conquista europea. Ahora debemos mirar, no es imponer, sino mirar desde lo pluricultural, donde las culturas diferentes no se ven forzadas a adoptar los patrones y pauta de una cultura mayorista o mayor, ¿no? Ahorita la relación es de iguales y eso es lo que todavía no se ha comprendido o quizás no se quiere comprender, ¿no? No es el reconocer la existencia de las culturas diferentes, sino que hay que involucrar en esa relación el respeto y el reconocimiento de los aspectos que marcan las diferencias entre estas culturas y un diálogo para compartir conocimientos y costumbres y tradición es lo que sigue, ¿no? Entonces, el diálogo para generar esa coexistencia es necesario. Entonces, acá la definición, la interculturalidad significa entre culturas, pero no simplemente un contacto entre culturas, sino un intercambio, repito, que se establece en términos equitativos. Entonces, la interculturalidad debería ser entendida como un proceso permanente de relación, comunicación, aprendizaje entre personas, grupos, conocimientos, valores y tradiciones distintas, orientadas a generar, construir y propiciar un respeto mutuo a un desarrollo pleno de las capacidades de los individuos por encima de sus diferencias culturales y sociales. Entonces, lo que nos queda es decir que entonces la interculturalidad entra a romper con la historia, repito, de esa hegemonía de una cultura dominante. Hay conceptos que van hacia lo decolonial, ¿no? Romper con estas historias hegemónicas y estas culturas dominantes y que nos han anclado a esa concepción de lo colonial. Todavía nosotros tenemos un pensamiento colonialista y eso es en lo que estos nuevos enfoques se van a centrar, ¿no? A tratar de que en nuestra formación, tanto a nivel de profesoral como estamos en este contexto, se fomente, pero también nosotros como docentes debemos fomentarlo dentro de nuestros estudiantes. Barabás también señala que ella hace un estudio a nivel latinoamericana
latinoamericano, y dice que pues en América Latina, pues por lo menos a este momento, no se ha desenvuelto en un marco de relaciones de convivencia tolerante y respetuosa entre los pueblos originarios y la diversidad poblacional no indígena nacional, ¿no? Menos aún en el marco de una política que favorezca a este pluralismo cultural, sino más bien se sigue promoviendo una relación de discriminación racista y explotadora, ¿no? Pues no tengo que ahondar en estos temas para mostrarnos que ejemplos sobran para mostrar esto. Entonces, esta misma autora señala que a lo mejor el discurso de la interculturalidad y del pluralismo cultural se hace presente en los discursos ideológicos y políticos de aquellos que dicen que respetan la diversidad, pero la verdad que ese discurso tiene poco eco o poca repercusión en términos de leyes que lo avalen, o incluso pueden que existan leyes, o por ejemplo nuestra Constitución del 91, donde se respalda este pluriculturalismo, ¿no? Pero se genera poco impacto, no tiene, tiene poco impacto en los hechos y en la realidad de los derechos de las comunidades étnicas, ¿no? Cuando hablo de étnicas, estoy hablando de todas las comunidades, no solamente de las originarias, las comunidades indígenas, sino todas las comunidades que habitan en nuestro territorio. Entonces, en ese sentido, cuando comprendemos estos conceptos que he traído acá, entonces, para mostrar de que sí hay un avance, pero que nos falta para garantizar una interculturalidad, implica reconocimiento y comprensión entre la existencia de otras culturas. Esto es lo que quiero que quede después de esta charla, que la interculturalidad implica ese reconocimiento y esa comprensión entre la existencia de otras culturas, además del respeto, pues la comunicación y la interrelación. Una sociedad sería intercultural cuando sus miembros interactúen y se enriquezcan con esa interacción. Y es ahí donde la educación intercultural juega un papel preponderante. La educación, señores y señoras, como casi en todo lo que tiene que ver con el desarrollo del ser humano, ¿no? La educación en este caso también juega un papel importante porque ella busca entonces favorecer ese diálogo entre las diferentes culturas. ¿Qué más que la educación para fomentar este diálogo entre diferentes culturas que comparten un territorio? Y con ello queda pues reafirmada la importancia fundamental del diálogo como base de lo intercultural, pero la posibilidad de conseguir pasa por el dominio del lenguaje, ¿sí? Como principal instrumento comunicativo. Para garantizar entonces esta comunicación intercultural, pues se hace imprescindible el reconocimiento de la tradición del otro. En este punto aparece la escuela como el principal garante de la interculturalidad, porque impulsa el respeto hacia la pluralidad cultural y estima las relaciones entre culturas. A lo que queremos hablar enfáticamente, que es la comunicación intercultural. Ya con este contexto, yo creo que ya todos podemos pensar o relacionar eso, a qué vamos a hacer énfasis, ¿no? Pero, sí, profe, ¿me regala la otra?
la siguiente diapositiva. Esta imagen la traigo cómo se da el proceso del multiculturalismo y el interculturalidad. Podemos ver en esta imagen que el multiculturalismo mucho ruido, profe. Entonces, en una imagen vemos que pues existen las culturas, las manifestaciones, ¿verdad? Pero no hay ningún tipo de relación de contacto, mientras en la interculturalidad, esas diferentes culturas ya comienzan a generar este contacto. Entonces, esta gráfica, porfa, podemos silenciarlos. Entonces, ahí queda pues una imagen que nos muestra cómo se genera ese proceso, cómo podemos imaginar cómo se genera ese proceso. Siguiente, profe. Bueno, esto nos lleva al tema de la comunicación intercultural, pero primero hablemos de comunicación, ¿verdad? A mí me gusta desglosar los conceptos para que se genere una comprensión pues mucho más clara y pertinente de del concepto general, ¿no? Porque comunicación intercultural pues comprende dos palabras y bueno, comprende muchas palabras, ¿no? Lo pluri, lo cultural, la comunicación y cómo todo esto se junta para finalmente pues llegar a la comprensión de qué es lo que nos une como seres humanos diversos, ¿no? Entonces, la comunicación, siguiendo a Rosario Frías, nos señala que la comunicación consiste básicamente en la transmisión de un mensaje de una persona o grupo a otro, lo que requiere de la existencia de la voluntad de la interacción entre ambas partes. Es decir, que se cree un proceso de influencia mutua y recíproca mediante el intercambio de pensamientos, sentimientos y reacciones que se manifiestan a través del feedback. Es como una especie de retroalimentación, ¿no? Pues que se establece entre los comunicantes. Entonces aquí hay elementos importantes, requiere la existencia de la voluntad de interacción, ¿no? Pues no se puede dar una comunicación si el otro no quiere, si no hay una voluntad, pues, de comunicarnos, ¿no? Entre ambas partes. Es un proceso de influencia mutua y recíproca. No es que te fuerce a que tengas una comunicación conmigo, porque es ahí donde falla la comunicación. Y es ahí donde nos ha fallado la comunicación al momento de los diálogos de paz en Colombia, ¿no? Ese de que yo te impongo a que vengas y te sientes a hablar conmigo, sí porque sí, pues no. Tiene que ser algo recíproco, ¿no? Donde se dé la voluntad de generar ese contacto, ese diálogo. Por lo tanto, el proceso de la comunicación es un intercambio de información y comprensión en una situación de interacción personal en la que operan las ideas, pensamientos, sentimientos, valores de las personas que participan en dicho proceso, lo que constituye una fuente de comprensión en la que se comparten emociones y saberes. Es posible entonces generar esta comunicación intercultural teniendo en cuenta al otro. Es importante para no solo la comunicación intercultural, sino para cualquier tipo de conocimiento. Entonces, para que se dé una comunicación, para que sea posible esta comunicación,
se hablan de estos cuatro pasos, ¿no? También esos 4 pasos, Rocío Frías nos señala que un primer paso es se produzca una relación entre los actores comunicantes. Por lo menos en el momento en que se está llevando a cabo la comunicación, ¿no? Un segundo es que se haga uso del mismo lenguaje. ¿Cómo se comunica uno si tú me hablas en un idioma diferente, una lengua diferente, ¿no? Incluso no me hablas, ¿sí? Porque también hay comunicación no verbal. Un tercero es el receptor decodifica el mensaje recibido según sus propios sistemas de pensamiento. Que ese sistema de pensamiento pues está inscrito en un sistema de normas y valores del medio en que opera esa comunicación. Entonces, bueno, no es solamente las palabras, sino que también esas palabras hay que contextualizarlas en unas normas y unos valores en el momento en que se genera esa conversación o esa comunicación. Y el cuarto punto, la respuesta está en función de la comprensión y de los condicionantes individuales, organizacionales y sociales del receptor. Como vemos, entonces, digamos, puntos que hacen posible una comunicación se van a tener en cuenta cuando hablemos de comunicación intercultural, que sería entonces, profe, la próxima diapositiva, por favor. Entonces, ahora comenzamos a hablar de la comunicación intercultural. En este contexto de, por un lado, la comunicación y por otro lado, la interculturalidad, debemos comprender la comunicación intercultural como una forma de contacto opuesta a la cultura, a la aculturación, ¿no? Y a la fricción interétnica. Hablamos cuando nos estamos refiriendo a comprender la comunicación intercultural, tenemos que pensar que esto es algo opuesto a esa aculturación que pues algunos autores también señalan cuando hablan de comunicación cultural, que se va a generar ahí una aculturación en ese contacto que tienen las personas, ¿no? Esta aculturación puede que tenga lugar, pero ya no va a ser una aculturación porque tú me vas a imponer tu cultura, ¿no? Porque tu cultura es mayor que la mía, sino que va a haber, digamos, una aceptación, como pasa a veces, y a veces una aceptación que se da de forma espontánea, ¿no? Como pasa con la población migrante. En ese sentido. Pero bueno, después vamos a hablar un poco más. Ahorita también me gustaría seguir insistiendo cuando hablamos de una comunicación intercultural, cuando estamos, nosotros como docentes estamos, pues, digamos, enfocado a las competencias, ¿no? Que es un concepto que a mí casi no me gusta, pero digo, cuando fomentamos las competencias comunicativas, ¿sí? También, si algunos de los profes, o las profes que están acá, se centran en esas competencias comunicativas, también hay que incluir las competencias comunicativas interculturales, ¿no? Que son pues una habilidad en de una, digamos, una habilidad comunicativa genérica que nos permite a todos ser flexibles y no dogmáticos, ¿no? Sino que somos abiertos pues al resto de las interacciones de la interculturalidad. Entonces, en ese sentido, las competencias comunicativas interculturales nos dan esas herramientas para
ser flexibles y desechar pues los dogmas, lo cual pues nos lleva a no reducir las nuevas experiencias a categorías, digamos, preconcebidas y rechazar lo que se llama el etnocentrismo. Sí, tener esas competencias o fomentar esas competencias nos lleva primero a ser flexible y segundo a excluir completamente o no ser dogmáticos y nos permiten reducir esas categorías preconcebidas y a rechazar el etnocentrismo y comprender que ya no es un etnocentrismo, sino un pluriculturalismo o más profundamente un interculturalismo. Para ello hay que estar dispuesto a promover una comunicación flexible y crítica sobre nuestros propios valores. A veces nos cuesta un poco reflexionar sobre nuestros propios valores, nuestra cultura y actitudes, prejuicios hacia la diferencia. Entonces esto nos ayuda a sentarnos y decir, bueno, vamos a pensar nuestros valores y nuestra cultura y nuestras actitudes, nuestros prejuicios, cómo afectan a las otras personas, ¿sí? Es un primer paso que tenemos que dar para entrar a esta lógica de la comunicación intercultural. Pero para lograr estar dispuesto a promover estas flexibilidades, es necesario también conocer la historia. Conocer los valores, las instituciones, sistemas de comportamiento de las otras culturas, de las otras sociedades. A veces nada más nosotros nos enfocamos a estudiar lo nuestro, pero también es importante estudiar lo otro. Solo pues así se podría deconstruir esos estereotipos y esos prejuicios negativos que solemos, que suelen surgir producto del desconocimiento, de la información errada que nosotros recibimos de los estilos de vida de los otros grupos culturales con los que nos convivimos, ¿no? Y nada más nos pasamos en criticar a los demás, pero no nos sentamos a reflexionar si de pronto nosotros no estamos en lo correcto, ¿no? ¿Qué estamos haciendo en esta pues, relación entre culturas? ¿Cómo me estoy, cómo mi propia cultura, mis propios valores, ¿verdad? Están lastimando a otras personas. Entonces, en este sentido, ¿qué es la comunicación? ¿Qué es la comunicación intercultural? Aquí tenemos este extracto. En este punto, podemos decir que la comunicación, desde los planteamientos de la educación intercultural, adquiere una enorme importancia, ¿no? De nuevo, recalcamos lo de la educación, porque para la inclusión de todas las personas en una comunidad social se hace necesario manejar códigos lingüísticos de una determinada lengua, pero también es determinante abrir pues un puente de diálogo, una interconexión que trascienda lo lingüístico y que avance en la senda pues, de lo comunicativo. En este contexto es en donde entonces debemos comprender eso que muchos autores llaman comunicación intercultural. Este término va más allá de la necesidad de comunicarse. Este tipo de comunicación
consiste en comprender y aceptar las diferencias que existen entre los individuos. Ese es quizás el punto clave para generar la comunicación. Leiva señala, Juan Leiva de la Universidad Central de Venezuela, señala que se basa la comunicación intercultural. La anterior, profe, antes, todavía no me la pasé a esta, donde está la interculturalidad. Ahí, ahí hay elementos. Entonces se basa en el propósito sincero e intencionado de fomentar relaciones de diálogo entre personas pertenecientes a grupos culturales diferentes, pues de tal manera que constituye un espacio nuevo de interacción social. Esto implica una apertura y una receptividad que indaga el camino de los valores sociales, de la solidaridad, el respeto y el diálogo. Entonces, la comunicación intercultural no solo implica una aproximación a las culturas, sino que también es el esfuerzo de repensar la cultura propia en los contextos, en diferentes contextos, pero lo importante acá es utilizar, por ejemplo, el método comparativo para describir nuestras experiencias, ¿no? Cuando uno va a un lugar, siempre tiende pues a generar ese comparativo. Así se viene a establecer lo que es común y lo que es distinto. A mí efectivamente me gusta mucho este método. Entonces, uno de los investigadores, ahora sí, profe, me regala la siguiente, que ha trabajado en el campo de la comunicación intercultural, es antropólogo Edward Hall, es un antropólogo estadounidense que por allá en los años 40, bueno, el concepto se comenzó a difundir en los años 40 del siglo XX, ¿verdad? Y él fue uno de los primeros que acuñó este concepto de comunicación intercultural en ese libro de Silent Gate, que marcó pues el estudio intercultural fuera del ámbito gubernamental, porque ese tema se creó precisamente para en el contexto diplomático, donde se requería pues entablar un contacto con comunidades diferentes, ¿no? Entonces, en el campo de la comunicación intercultural cuenta con el aporte de este teórico, y él maneja unas teorías muy interesantes que aportan a este diálogo. ¿Por qué? Porque él pensaba que en las diferentes culturas se puede ver unas ubicadas en un continuo de altos y bajos, ¿no? De altos y bajos contexto. Ahora sí, profe, me regala la próxima. Entonces, de acuerdo a las personas de estas culturas, digamos, entonces iba a interpretar o a recibir la información que les rodea en una interacción o un evento determinado, ¿no? Entonces, él señalaba que la comunicación de alto contexto, la mayoría de la información se toma de los alrededores físicos o del contexto social. Por lo tanto, las culturas de alto contexto no se basan en una comunicación verbal. Entonces, ¿cómo se comunican estas comunidades que no se basan en una comunicación verbal? ¿Ve? Para comprender todo el significado que determina esa interacción. Entonces, él señala que estas culturas de alto contexto, donde no se basan en comunicaciones verbal, se ubican en el Medio Oeste, Asia, África y Suramérica, ¿no? En estas, las personas cuentan generalmente con grandes redes de información y tienen mucha relación personal de forma cercana, ¿no? Unas relaciones personales cercanas. En esta interacción no se necesita generar cantidad de información verbal, sino que son experiencias
similares y tienen una perspectiva parecida de cómo funciona el mundo, ¿no? Y esto es supremamente interesante. Por el otro lado, entonces señala que en las culturas de bajo contexto, en el cual la mayoría de los mensajes es transmitido explícitamente a través de la palabra. Entonces, las culturas de bajo contexto se basan en su mayoría en el mensaje verbal y muy pocas veces se genera información adicional que tenga que ver con el contexto en el cual se genera la comunicación. Estas culturas están ubicadas, según este autor, en Europa Occidental, en Estados Unidos y Canadá. Estas culturas, las relaciones personales suelen darse porque las personas se involucran en determinadas actividades. Por eso es que es supremamente necesario generar ese contacto verbal. Entonces, estas teorías vienen a marcar precisamente la comunicación intercultural, porque la pregunta es, bueno, esas culturas de alto de alto contexto, ¿cómo se comunican, ¿no? Si no utilizan medios verbales o información verbal, y ahí está la cuestión. Entonces, la mayoría de los casos, digamos, relacionados con comunicación humana, se generan aparte de ese comportamiento o esa transmisión verbal, ¿o no? Y yo creo que a uno, a todos los que estamos acá de una u otra forma nos ha sucedido, ¿no? Incluso cuando vinieron los compañeros de Alemania que para saludar o decir gracias sonaban la mesa, ¿no? ¿Se acuerda, profe? Entonces es una forma de comunicarse, uy, qué chévere, ¿no? Entonces uno entiende después que le dicen, no, es que si tocamos la mesa le estamos dando pues las gracias o felicitando a la persona. Cuestiones interesantes que se aprende solamente en la interculturalidad. Eso como para dejar quizás ese punto de estas teorías, por si alguien quiere ahondar más en cómo se dan en estas comunidades esa comunicación, ¿no? Entonces, para una comunicación intercultural eficaz, me pasa la próxima, profe. Se requieren varios puntos. Miguel Rodrigo señala que hay que tener una lengua en común, el conocimiento de la cultura ajena, el reconocimiento de la cultura propia, la eliminación de prejuicios, ser capaz de empatizar y saber metacomunicarse y tener una relación equilibrada. Pues una lengua en común, pues en la comunicación intercultural se debe considerar la existencia de diferentes variedades lingüísticas. No solo existen diferentes idiomas, sino que también existen dialectos que también tenemos que incluir. Por eso a veces cuando dicen la formación de idiomas, me gustaría que también se tuvieran en cuenta los dialectos, las demás lenguas de las comunidades autóctonas o a las comunidades indígenas de nuestro país, ¿no? Eso nos falta muchísimo. Entonces, los seres humanos, digamos, hemos sido socializados en una determinada comunidad lingüística en la que pues hemos adquirido unas competencias comunicativas. Pero si entramos en contacto con otras personas que hablan una lengua distinta, debemos establecer una relación. ¿Cómo hacemos entonces si no tenemos pues una lengua en común? Tenemos que buscar otra forma de comunicarnos. Listo, tú hablas una lengua diferente a la mía, pero ¿cómo hacemos para comunicarnos? Hay diferentes formas que se convierten posteriormente en un lenguaje en los que podemos comunicarnos, ¿no? Entonces es imprescindible tener una lengua en común
en la que podamos comunicarnos, pero esta competencia lingüística no es una condición necesaria, pero no suficiente es una condición necesaria, pero no suficiente para una óptima comunicación intercultural. Es necesario, pues, contar con una competencia lingüística, pero, repito, no es suficiente para una óptima comunicación intercultural. Si podemos mirar, podemos pasar un momentito a la siguiente, profe, esta anécdota que me gustó mucho, una anécdota de Margaret Mead, que le sucedió y que cuenta, y es una antropóloga también estadounidense. Ella señala que en el curso de una de sus investigaciones sobre el lenguaje de una población aborigen, trató de aprender este lenguaje a través de un procedimiento denotativo. Es un lenguaje que se ajusta estrictamente a la realidad conocida por los habitantes, ¿no? Quería ver cómo era esa relación en la realidad de ese grupo de esa comunidad indígena. Entonces señalaba un objeto y pedía que le pronunciaran el nombre, ¿no? Me imagina que con el dedo señalaba, oiga, ¿cómo se llama? Entonces, luego otro objeto, y así sucesivamente iba señalando los objetos, pero en todos los casos recibió la misma respuesta: che, mo, bo. Todo era che, mo, bo. Entonces ella pensó para sí, Dios, qué lenguaje terrible, qué lenguaje terriblemente aburrido. Todo lo designan con la misma palabra, ¿no? Pero después se dio cuenta, o después se enteró, que el significado de che, mo, bo quería decir señalar con el dedo. Entonces es una anécdota interesante para mostrarnos que en el contexto tú puedes interpretar esas acciones de forma diferente a cómo la otra persona te la quiere transmitir, ¿no? Si tú desconoces ese lenguaje, pues obviamente vas a hacer tus propias interpretaciones de cómo se genera esta comunicación en este contexto. Entonces, hay que conocer la cultura, por lo menos conocer su historia, conocer parte de su, digamos, funcionamiento, si se puede llamar de esa forma, ¿no? Entonces, el conocimiento de la cultura ajena, que es otro punto, para que sea un verdadero intercambio de mensajes, se debe tener en cuenta elementos como tener disposición de conocer nuevas culturas, tener interés por comprender a los demás y las características de las otras culturas, y obviamente respetar las similitudes y diferencias entre las costumbres y los estilos de vida de las otras culturas. También tenemos que tener el reconocimiento de la cultura propia, reconocer. Si nosotros no nos reconocemos, no podemos reconocer al otro, ¿no? Entonces no basta solo con conocer las otras culturas, sino que también necesitamos tener conciencia de nuestra cultura. A veces que no nos interesamos ni por conocer la nuestra, ¿no? Y mucho menos por conocer la otra. Entonces la comunicación intercultural solo implica una aproximación a la otra cultura siempre y cuando tú también te reconozcas tu propia cultura. Si tú no reconoces tu propia cultura y se da también ese contacto con la otra cultura, se genera pues una aculturación, ¿no? Entonces, la otra cultura absorbe la otra cultura. Entonces, ahí es donde algunos dicen, no, es que es una cultura débil, ¿no? Por ejemplo, cuando vienen acá, el vallenato se ha extendido por toda Bucaramanga, y donde se escucha la carranga, por ejemplo, que es una música tradicional de acá, y se escucha más el vallenato,
Entonces, ese es un fenómeno interesante que se ve, ¿no? La eliminación de los prejuicios, importante el reconocimiento y el respeto de las otras culturas, ¿no? Integrar la diversidad cultural con el respeto en los escenarios de aprendizaje. Eso es fundamental. Los saberes metacomunicativos o los saberes o saber metacomunicarse, es tener el conocimiento de los diversos significados que pueda haber en los mensajes de los otros grupos culturales. En ese sentido, metacomunicarse es salir de un momento del contenido del diálogo para observar las formas, los modos en que se hace o no se hace la comunicación. Y aquí el análisis del discurso es supremamente interesante porque te muestra de que la lectura de la postura de las manos, de los ojos, de la cabeza, te da otro contexto, ¿no? Tú puedes estar diciendo algo, pero tus ojos, tus manos, tus expresiones dicen otra cosa. Entonces hay que salirnos del diálogo para observar las formas. Entonces, por lo tanto, para una eficaz comunicación intercultural es necesario, por un lado, una nueva competencia comunicativa. Eso sigo insistiendo. Y por otro lado, un cierto conocimiento de la otra cultura, esas competencias comunicativas en esa interculturalidad implica pues todo lo que ya hemos señalado. La comunicación interpersonal no es simplemente, digamos, una comunicación verbal, la comunicación no verbal también tiene su importancia en esta comunicación. Entonces, no es suficiente conocer un idioma, una lengua, hay que saber también, por ejemplo, la comunicación gestual del interlocutor, ¿no? Lo que veníamos señalando. Entonces, no es simplemente si no sabemos, no manejamos la misma lengua, no conocemos la misma lengua, no podemos comunicarnos. Claro que sí podemos comunicarnos. Existe la comunicación no verbal. Entonces, un mismo discurso puede tener distintos niveles de lectura, ¿no? Que solo las personas que conocen bien la cultura pueden alcanzar. Si esa antropóloga hubiese conocido más profundamente esa cultura, a lo mejor hubiese comprendido lo que le estaba comunicando o le comunicaban las personas, ¿no? Entonces ella comprendió pues otra cosa y señaló qué cultura tan, qué lengua tan aburrida, ¿no? Señaló allí en esa anécdota. Por lo menos, por ejemplo, se decía que para comprender mejor la obra de García Márquez era necesario tener un diccionario de colombianismo. Yo decía, no, pues también diccionario de la costa atlántica, le decía a mis compañeros en México, ¿no? Me decían, no, pues es que tradúceme qué es lo que quiso decir Gabriel García Márquez en este párrafo. Digo, pues sí, y a mí me encanta leerlo porque me transporta a este contexto donde uno sabe comunicarse en un contexto que uno comprende, ¿no? Entonces, en esa situación, en ese contexto, podemos hablar la lengua castellana, el español, pero si ponemos a hablar un costeño en estos conceptos, costeño y cachaco, no puede que no nos comprendamos, ¿no? Porque manejamos diferentes conceptos o regionalismos, diríamos, diferentes. Y eso me pasó mucho en México, a pesar de que es un país que habla español también, durísimo, porque pues yo les decía, por ejemplo, regáleme algo, yo iba a la tienda, regáleme una gaseosa, imagínense. No, aquí no se regala nada, aquí se vende. Yo digo, sí, sí se vende, se la voy a comprar. Entonces, a veces me decían, no, pues es que es un choque cultural, es un choque cultural. Sí, ¿ve cómo se señala? Entonces, es importantísimo, pienso, prestarle atención a esta comunicación intercultural
para poder comprendernos entre las diferencias, ¿no? Entre nuestras diferencias. Eso es, digamos, un punto importante que quiero resaltar acá. Y bueno, yo creo que en este punto concreto de qué pasa entonces con la educación, ya como para finalizar, para ir finalizando, podemos saber que como lo venía diciendo al inicio, un punto importante en esta comunicación intercultural lo viene a constituir la educación. Y la educación universitaria bueno, ha priorizado más el saber conocer y el saber hacer, y creo que, y eso siempre lo he señalado, ha dejado de plano o ha dejado en segundo plano el saber ser y el saber convivir, que yo creo que debemos retomarlo, ¿no? Porque estamos imbuidos en el saber conocer, saber hacer, saber hacer, pero hay que prestarle atención a ese saber ser y a saber convivir, donde pues las competencias comunicativas interculturales se constituyen en uno de los recursos que para enfocar estos saberes y comportamientos, ¿no? La interculturalidad y pues todos los conceptos vinculados que hemos pues comentado aquí a muy grosso modo son parte de esa estructura, de ese conjunto mayor de cuestionamientos y propósitos enfocado al desarrollo del ser humano y también ese aspecto cívico que está que se debe garantizar, digamos, en el quehacer y en el hacer y en el pensar y el reflexionar la educación, y sobre todo en las instituciones universitarias, ¿no? Donde hay, digamos, una prioridad para orientar a responderle pues al crecimiento económico, pero a partir del desarrollo de la persona. Entonces hay que aportarle al desarrollo, el crecimiento de la persona para luego generar un crecimiento económico y que no sea al revés, ¿no? A veces se centra en el crecimiento económico en un detrimento de las humanidades y de los valores ciudadanos. Hay que retomar ese camino de las humanidades, los valores, y esa comunicación intercultural nos va a servir para todo ello. Entonces, los profesores que estamos acá, pues debemos contar con, digamos, con una premisa básica, que la educación funcione correctamente con la participación de todos los miembros de la comunidad. Y cuando digo todos los miembros de la comunidad educativa, estoy hablando de los estudiantes, de los docentes y de los padres de familia, ¿no? Y yo creo que la Universidad de Santander me sorprendió cuando vi la invitación, bueno, me sorprendió gratamente cuando vi la invitación a los padres de familia a la inducción de los estudiantes de primer semestre. Esto creo que es un buen primer paso, un buen paso, porque a veces esto se deja nada más para la escolaridad, la escuela, ¿no? Pero acá también es importante generar esos espacios de comunicación, no solamente que se genere la comunicación entre los directivos y los estudiantes, o los profesores y los estudiantes, sino que involucren a toda la comunidad educativa para generar unos diálogos plurales, ¿no? Donde tenemos una diversidad y que tenemos que hablar y que tenemos que coexistir y que tenemos que generar una comunicación para comprender cómo convivir. Esa es la tarea, ¿no? Comprender cómo vamos a convivir entre nuestras diferencias. Entonces la educación, y ahí está ese otro punto, ese enfoque de la educación intercultural, que también es un punto interesante que hay que seguir hablando de ello posteriormente, una educación intercultural que busca pues que los y las estudiantes se formen para saber vivir en una sociedad en la que la diversidad cultural sea legítima, ¿no? Y que se respete y que se
reconozca esas diferencias. Entonces, profes, eso era lo que yo quería pues comentarles el día de hoy. Espero que pues estas palabras hayan llegado y puedan servirles para tratar de seguir en este camino de la educación enfocada pues a una comunicación más eficiente, efectiva en nuestra relación con, primeramente, pues con nuestros estudiantes y segundo, pues con toda la comunidad educativa y comprender las creencias propias y los valores propios y la manera de ser y de vivir y de conocer, respetarlas igual que las mías, respetar a las de los otros, ¿no? Los problemas llegan cuando estas creencias que son muy fuertes y controlan de manera no deseable a los otros, señalándoles como una cultura inferior, pues no, ninguna cultura es inferior. Hay que evitar el etnocentrismo. Esta situación no puede llevar al choque de culturas, a un enfrentamiento innecesario con los otros, ¿no? Para superar esto, pues hay que comunicarse interculturalmente y emocionalmente, ¿no? Son dos puntos importantes ahí, comunicarse interculturalmente y emocionalmente. Entonces, muchas gracias, profes, y yo creo que la próxima diapositiva es el cierre, y no sé, pues, si tengan algunos comentarios. Profe, ¿lista? Bueno, profesora Luz Mary, muchísimas gracias. Pues a pesar de todo lo técnico que tuvimos al comienzo, pudimos dar con el objetivo de la tarde de hoy. ¿Los profesores tienen alguna pregunta, compartir algo acerca del tema tratado el día de hoy? El profesor Di Marco tiene levantada la mano. Gracias, espero que me esté escuchando perfectamente. Entonces, podríamos resumir que sería mejor una comunicación de gestos, de manos, que una comunicación de tipo verbal, o hay que complementarla. Hay que complementar, profe, porque uno de los puntos es tener, o digamos, la comunicación se da en esos dos ámbitos, ¿no? En una comunicación no verbal y una comunicación verbal. Pero cuando falla una comunicación verbal, hay que buscar los medios para poder comunicarnos, no porque usted no hable la misma lengua que yo, pues nos vamos a distanciar. No, al contrario, para comprendernos hay que buscar otro lenguaje, otra forma de comunicarnos, y ahí es donde entra pues las formas no verbales. ¿Sí? Hay que comunicarnos de cualquiera de las dos formas. Si se da la verbal y se comprende en un contexto digamos, mucho más profundo, bien, pero si no hay la posibilidad y usted quiere entablar un contacto con aquella otra persona, pues se buscan los medios, y eso es lo que nos proporciona estos medios de comunicación no verbal. Gracias, muy amable. ¿Alguien más tiene otra pregunta o intervenir? Bueno, profesores, por el chat se les ha pasado dos links, los links de asistencia y los links de evaluación. Agradecemos que todos los participantes, primero pues diligencien la asistencia para poderle generar el certificado. Y segundo, para nosotros es muy importante que evalúen las actividades de formación profesoral en busca de la mejora continua siempre en nuestros procesos. Creo no veo quién más haya levantado la mano. ¿Alguien desea participar? Bueno, el profesor Carlos Acevedo escribe en el chat: muchas gracias, charla importante para nuestra labor. Sí, señor.
Bueno, profesora Luz Mary, muchísimas gracias por esta charla tan importante. No, gracias pues a todos y todas por haberme escuchado, por estar atentos y por estar hasta ahorita y por pues, los inconvenientes técnicos que, bueno, primera vez que me pasa, pero siempre hay una primera vez. Pero bueno, como dice la profe, lo logramos sacar